el objetivo de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo echo mucho de menos. Pepón fue una figura y un mentor que me inspiró de forma que jamás olvidaré. El mundo de la inversión tiene claro que tiene que ir en el camino de la renovación. Muy buenas. Me voy a presentar, soy Alfonso Corz. Algunos de ustedes pues me conocen, han sido compañeros míos, o otros, bueno, pues amigos y otros colaboradores. Este vídeo, muy cortito, con necesidades que me ha impuesto mi amigo Rafael, relata un poco mis contactos con José Domínguez Abascal desde el inicio de los tiempos, ¿no?, en que yo lo conocí. Concretamente, nuestro primer contacto fue como alumno mío. Concretamente, cuando yo había terminado recientemente la Escuela de Ingenieros de Sevilla, y era lo menos que se despachaba en profesor en aquellos momentos, que era ayudante de clases prácticas. He rescatado aquí la orla donde estábamos fotografiados, yo que en aquel momento llevaba barba, y Domínguez Abascal, Pepón, para los amigos. Entonces, en aquel momento yo detecté que Pepón era un científico en ciernes, por la sencilla razón de que a mí me gustaba echar trabajos, y monté un grupo para en aquel momento estudiar un problema muy singular, que era cómo funcionaba un cojinete de aire a presión. Por supuesto que yo daba en aquel momento clase en técnicas de lubricación de quinto. Aquello fue un éxito. Estaba Pepón, estaba otro personaje que fue catedrático, que es Antonio Martín Navarro, y otro tercero que también fue catedrático, que es Rafael Picó. Había otra persona más, pero ese se dedicó a la industria. Aquello fue una cosa muy bonita. A partir de ahí fue una gran amistad, y al final acabamos como amigos, más que como profesor y alumno. Al cabo del tiempo yo me fui a trabajar a la industria. Después me reenganché en los cursos de doctorado que organizó Enrique Alarcón, donde también estaba Pepón y estaba todos los compañeros. Y al final inicié la tesis con Enrique Alarcón, pero dada la distancia que había entre Algeciras, donde yo trabajaba, y en Madrid, Enrique pues habló con Pepón y le dijo: mira, échale una mano a Alfonso y llévale la tesis. La tesis, bueno, pues he conseguido un ejemplar típico de lo que hacíamos para encuadernar en aquella época, es este, y el título era Localización de reflectores y modelos de refracción para aplicarlo en la teoría de rayos mediante elementos discretos. Fue un trabajo interesante, y bueno, yo lo que quiero decir es que sentí muchísimo el fallecimiento de mi amigo Pepón. No pude asistir porque estaba también enfermo. Gracias a Dios yo estoy recuperado. Así que desde este pequeño vídeo a mí me gustaría rendirle ese homenaje al gran científico que fue José Domínguez Abascal, Pepón para los amigos. Y muchas gracias.
Hola a todos, soy Paco Chirino y soy de los primeros doctorandos de Pepón. Mi relación con Pepón se remonta al año 1981, cuando él y Federico París eran agregados en la Universidad de Las Palmas. De Pepón resaltaría muchas cosas, pero principalmente la inteligencia, la habilidad innata para transmitir conocimiento, la capacidad de trabajo y también su lealtad a sus ideas e ideales. Como anécdota contar que Pepón me bautizó a mí como Curro y así de esa manera me enteré que en Andalucía los pacos se les llama curros. Saludos a todos. Hola a todos. Me presentaré. Mi nombre es José María Emperador. Shema para Pepón. Conocí a Pepón cuando impartía los cursos de doctorado en los barracones instalados en la trasera de la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos de Las Palmas. Me apunté a dichos cursos por pura curiosidad y afán de conocimiento y completar mi formación en el ámbito de las estructuras. Pues anteriormente trabajaba en el cálculo de estructuras para estudios de arquitectura y en el departamento o gabinete de cálculo de una empresa de prefabricado. Vamos, en lo que Pepón denominaba, con su gracia, como el chapú. En esos cursos, Pepón me abrió un mundo diferente, interesante y enriquecedor: la investigación. Enfrentarse a lo desconocido, aplicando el método científico y hacerlo con aplicación y rigurosidad, de tal modo que cambió el rumbo de mi vida profesional. Me dediqué desde ese momento a la docencia y la investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. De modo que fuimos el relevo del mismo Pepón cuando regresó a su Sevilla. Fui uno de sus alumnos de doctorado, no sé si de los primeros, con una pequeña particularidad compartida posteriormente con algunos otros, y era la de tener más edad que mi profesor y mentor. Pepón contaba que había sido la primera vez que había dado clase a un alumno y a su padre, el mío, que también se apuntaba a las clases. A lo largo de los años siempre mantuvimos una sincera amistad trabajando en el mundo de los métodos numéricos, especialmente por él muy querido método de los elementos de contorno, al cual contribuyó a su formulación y a la práctica totalidad de nosotros. Nos lo transmitió aplicándolo a muy diversos campos de la ciencia. Ha creado una escuela que ha dado y seguirá dando, espero, muchos y excelentes frutos. Y bueno, para terminar, también quisiera recalcar su involucración, o estar muy involucrado en el desarrollo del grupo y la formación y desarrollo del grupo en la Escuela de Ingenieros Industriales de Las Palmas, en la cual hay una continuidad muy adelante. Pepón, allí donde estés, simplemente que sepas que todos te echamos de menos. Hasta siempre. Hola. Cuando yo llegué a Sevilla en final de septiembre del año 88, del siglo pasado, había hablado con Pepón solamente una vez. Debió ser por junio de aquel mismo año. Lo había visto un par de veces, pero hablar con él había hablado una única vez. Comentamos lo que podría ser mi tesis doctoral, una aquella charla que no duró más de un cuarto de hora. Ya no volví a verlo hasta que yo llegué a Sevilla. Yo llegué a Sevilla, como digo, sobre final de septiembre. Un sábado por la noche llegué a Sevilla. Yo había cogido por la mañana
de ese sábado la estafeta militar que me salía casi gratuita. Mi padre era militar del ejército de aviación y yo estaba a 2 velas, así que yo tenía que aprovechar aquella estafeta, conseguí hueco y yo corrí a Madrid. Y por la tarde de ese mismo día cogí el Talgo y me dejó ya de noche en la estación de Cádiz. Y allí estaba Pepón, de pie en el andén, esperándome a que yo llegara. Recuerdo que intentó cogerme la maleta y que yo se lo impedí. Y me preguntó si había comido algo. Yo me había comido un bocata en el tren. Y nada, nos fuimos al coche que tenía, como siempre, mal aparcado en las afueras de la estación de Cádiz. Y nos subimos al Renault que tenía en aquella época y me llevó a la escuela un sábado por la noche. Me enseñó la escuela, cómo se accedía, dónde estaba la puerta para entrar en la cátedra de estructura. Recuerden que estaba en el quicio. Un poco evidente todo, pero eran otros tiempos. Y me enseñó dónde me iba a sentar. Un despacho, por llamarlo despacho interior, que compartí con Rafa los siguientes años. Y no había nadie en la cátedra de estructura, lo cual era normal por el día y la hora. Pero sí lo había en los vecinos de cinemática y dinámica de máquinas, y me presentó a Jaime, que estaba por allí, a Alfredo Navarro y a Javier García Lomayán. Estaban los tres allí. No me pregunten qué hacían un sábado por la noche en la cátedra, pero ahí estaban. Nos presentó y después me llevó a su casa. Él vivía cerca del hospital en La Estrella, cerca del Vicente Rocío en aquella época. Un piso, había tenía alquilado un piso. Me dejó su piso mientras yo buscaba un alojamiento. Había hablado con él una vez en mi vida. No fue la primera vez. Fue la primera vez, pero no fue la única vez que me dejó su casa. Y nada, dice mucho del jefe. Ojalá hubiera estado con todos ustedes hoy ahí. Venga, un abrazo. Ha pasado casi un año desde que Pepón nos abandonara y se me hace difícil aún grabar este vídeo. Pepón era un tipo excepcional, todos lo conocíamos en lo intelectual, pero sobre todo en lo personal. Pepón es una persona entrañable y generoso que, aunque suena tópico, yo creo que ha dejado huella en todos los que hemos tenido la suerte de compartir vivencias con él. En mi caso lo conocí primero como profesor de estructuras, un buen profesor, por cierto, preocupado por el estudiante, que se explicaba bien, que disfrutaba de su trabajo. Posteriormente fue mi director de tesis, compañero de departamento y compañero de escuela. Pepón no solo ha sido mi maestro, sino también un buen amigo, alguien casi de la familia. En casa todos lo percibían como alguien cercano, un familiar para mis hijos, para mi esposa, para todos. Un buen amigo que siempre tenía tiempo para ti, independientemente de las tareas que estuviera desarrollando en ese momento, ya fuera director de la escuela, ya estuviera como vicerrector de estudiantes, como presidente de Abengoa, etc. Han sido muchos años juntos, muchas vivencias y difícil destacar solo una de ellas. Ha sido un trabajador incansable y creo que su ejemplo nos ha ayudado a todos a ser mejores. Cuando hablo de que ha sido un trabajador incansable, las últimas semanas seguíamos hablando de cuál era la planificación del curso que viene, cómo creía él que deberían de abordarse los programas del nuevo plan de estudio, etc. Y cuando hablo de una persona preocupada por su entorno, también en esas últimas fechas me llamaba continuamente preocupado por una simple rotura de peroné que decidió acompañarme durante sus últimas semanas. En fin, personalmente le sigo echando de menos y lo que sí tengo claro es que si tuviéramos mucho más personas como él alrededor, sin duda tendríamos una sociedad mucho mejor.
comencé a relacionarme con el profesor José Domínguez Abascal, Pepón para nosotros, antes de conocerlo personalmente, a través de su libro de 1989, Boundary Elements, con el que me introduje en el método de elementos de contorno. Realicé una tesis doctoral bajo la dirección de uno de sus alumnos, el profesor Rafael Gallego, y durante 17 cursos académicos lo utilicé como libro de texto en un curso de posgrado de la Universidad de Granada, desarrollando sus apartados, resolviendo sus ejercicios. Coincidí con Pepón en numerosas reuniones de sobremesa, en comidas tras la lectura de una tesis, la celebración de un concurso académico. Eran reuniones en las que yo le escuchaba a él, dada su gran talla como profesor e investigador. Recuerdo oírle contar anécdotas de su etapa de profesor joven en Canarias, donde los conserjes se extrañaban de verlo acudir cada día a estudiar a la biblioteca. Será el que no sabe aún lo suficiente, contaba él que pensaría en ello. En los años 90, mientras yo me las veía con los programas Pocombe, Pocoave y sus rutinas elaboradas por él, él trabajaba en la modelización numérica de la iteración suelo-estructura. Tuve la suerte de ser alumno suyo en un curso impartido sobre el tema en Granada. En aquellos años se construía en Granada una de las últimas grandes presas españolas y los servicios técnicos del Ministerio de Obras Públicas, en un intento de buscar el más sofisticado y especializado asesoramiento, contactaban con universidades estadounidenses, las cuales les remitían a Sevilla. Es en Sevilla donde saben del tema. A mí aquello me resultaba muy gracioso. Hablábamos del Betis. En nuestra mutua condición de padres divorciados, me contaba cómo a través de la película de Torrente empatizaba con su hijo. En fin, siempre con su entrañable acento sevillano y su gran humanidad. Te recordamos, Pepón. Hola, buenas tardes. Estoy aquí en Evanston, soy Aracha Alarcón. No sé si os acordáis, estoy aquí en Evanston porque para mí Pepón fue la persona que me lanzó para acá. Como sabéis, yo iba a venir solamente para un año y ya vamos por 30. Así que he esperado a un día de sol, que es así raro en primavera. Nada, os mando un beso muy fuerte a todos y Pepón va a estar siempre con nosotros. Es la persona que me cambió la vida, o sea que podría hablar muchas horas aquí. Se me va a pasar de un minuto y Rafa no va a estar muy contento. Muchísimas gracias y un beso a todos. Hello. Pepón fue una figura y un mentor que me inspiró de formas que jamás olvidaré. No solo desde el punto de vista académico, sino también humano. Nada más que cuando entraba en una estancia, su presencia generaba un halo que cambiaba el ambiente. Su temple, su sonrisa tan particular, la cercanía, la empatía que mostraba con todos. Y también académicamente, él fue mi abuelo científico, el director de mi director de tesis. También abuelo científico como becario Fulbright, también de mi director de tesis, igualmente que yo. Pero recuerdo particularmente la escuela que creó, cómo daba las clases magistrales. Recuerdo particularmente una donde dedujo a partir de forma muy sencilla y a la vez brillante, a partir de las ecuaciones básicas de la elasticidad, la ecuación de movimiento, y dedujo la onda P y la onda S. Y recuerdo que en cada paso de la deducción, de la demostración, nos quedábamos impactados y impresionados por la brillantez de las deducciones. Y salí de aquella clase pensando que, como así fue, que era una clase que jamás olvidaré. Voy a quedar siempre agradecido, no solo porque nos enseñó a pensar, sino a crecer, y también porque la escuela que creó estoy convencido de que perdurará para siempre. Gracias, Pepón. Hola, buenas tardes. A ver, comienzo por presentarme para los que no me conocen. Yo soy Felipe García Sánchez y soy profesor en la Universidad de Málaga. Probablemente parte de la culpa de que yo soy profesor a fecha de hoy la tiene precisamente Pepón. ¿Qué se dice de Pepón en un minuto y medio? Supongo que todos vamos a decir que ha sido un maestro, que ha sido un referente, lo cual seguro que es absolutamente cierto.
para mí personalmente ha sido un referente en lo personal, en lo profesional, en el terreno investigador. Y de esos referentes que caen por su peso, que lo son sin proponérselo, y uno los sigue también sin proponérselo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer otra cosa, porque Pepón era un tío grande. Aparte de físicamente grande también, por supuesto. Pero algo que no va a poder decir ninguno de los que hoy, bueno, los que vídeos que se vean hoy, es una anécdota que tuve yo con Pepón justo cuando lo conocí. Bueno, 5 minutos después de conocerlo, porque cuando él entró en la clase, yo era alumno suyo, por supuesto me dejó impresionado. Inmediatamente mi compañero Manuel y yo, que íbamos juntos a todos los sitios, decidimos que queríamos estar en el departamento de Pepón. Entonces había que ir a pedirle permiso. Yo me presenté en su despacho, estaba en cuarto de carrera, y claro, ¿cómo me voy a dirigir a él? ¿Se puede, don José? Las carcajadas de Pepón retumbaban en todo el L3. Salió del despacho, no sé quién fue quien se encontró, si fue el propio Rafa Gallego, Orlando Maeso, Fernando Medina, no sé quién fue a quien le dijo: mira cómo me acaban de llamar, don José. Y se volvió para mí y me dijo: no, hombre, no, yo no soy don José, soy Pepón. Yo creo que esa es la anécdota que mejor lo retrata. Él nunca fue don José, que siempre fue Pepón. Y bueno, pues que ha ido y ha dejado un vacío enorme en todos nosotros y en muchas personas que seguramente hoy no estarán aquí en este homenaje. Para mí, pensar en Pepón es pensar en sus carcajadas, en su risa limpia. Y bueno, ya no las vamos a escuchar físicamente, pero seguro que los que los conocimos lo van a seguir retumbando en la cabeza de esas carcajadas de Pepón. Hasta siempre, amigo mío. Hasta siempre. Hola, ¿qué tal? Pues por aquí en este pequeño vídeo, a mí lo que se me viene a la cabeza por destacar una de las cualidades que se nos puede venir a todos, pues es la coherencia de Pepón a la hora de pedir, pero también de dar. Entonces, bueno, yo creo que Pepón era por lo menos mi impresión, ¿no? Es que era un liante nato, ¿no? Y nos dejaba, has tenido esa enorme capacidad con su brillantez para liarnos en muchísimas historias y pedirnos muchas cosas, tanto a nivel profesional como también personal, siempre con esa habilidad dialéctica que la ha caracterizado. Pero esa capacidad, que en un momento dado podría ser incluso convertirse en algo pues hasta negativo, ¿no? Podría ser, pero para mí en el caso de Pepón tenía una gran virtud, que era excepcionalmente coherente con esa actitud a la hora de dar. Y yo recuerdo particularmente, por circunstancias mías personales, que cuando ha estado ocupando pues altos cargos en Apengoa o como secretario de Estado, y de hacerles consultas por cuestiones personales, atreverme a consultarle algo, dada su conocimiento, sus contactos, historias, y al día siguiente haber hecho las llamadas oportunas para darme la información que yo le había pedido, ¿no? Y para mí han sido, bueno, a modo de anécdota, pues cuento este hecho como un gesto que para mí pues ilustra un poco esa coherencia en esa capacidad tan grande que tenía de pedir, pero también una capacidad muy grande para dar. Lo echo mucho de menos. Su carisma, claridad, ingenio, su habilidad para llegar a acuerdos, generosidad, su buen humor, su capacidad de emprender nuevos retos. Pero también no puedo dejar de sonreír cuando recuerdo sus almendritas para almorzar, el ratito de siesta después. Siempre tenía que cerrar una ventana antes de abrir otra, los sábados por la mañana en la escuela, y los domingos, y el Betis por la tarde, su jersey rojo de estar por casa, las patas de hormigón de su cama, y cuando festejamos las tesis comiendo habas con choco. Teníamos pendiente una visita familiar a la bodega. Él sí que fue singular. Gracias por todo, Pepón.